Buenas tardes, estimados radioescuchas. Transmitimos desde la Ciudad de México el día 3 de marzo de 2017 a las 6 p.m. con una temperatura de 19 grados centígrados. En el programa de hoy hablaremos acerca de la cultura egipcia. Hablaremos de varios aspectos sobre esta cultura, quiénes eran, un poco de literatura acerca de ellos, su religión, sociedad, política, economía y los aportes que brindaron a la humanidad. Oh, es un tema muy interesante. ¿Sabías que esta civilización duró alrededor de 3000 años? Sí, empezó en el año 3150 a.C. y terminó en el 31 a.C. Es una civilización que duró mucho tiempo, ¿no creen? Sí, además, se establecieron a lo largo del río Nilo. También tenían cerca otros mares, como el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo. Claro, de ahí se deriva que fuera un pueblo tan próspero en la agricultura, la ganadería y la navegación. Ahora hablaremos de algunos libros pertenecientes a la literatura egipcia. Diálogo de un hombre cansado de la vida con su alma. Esta composición se hizo en la dinastía 12, que habla acerca de los problemas espirituales que el egipcio ha afectado y presenta un notable viaje de exploración por el alma humana. Instrucciones de Ptahhotep. La obra se encuentra dentro del género sapiencal, género que se inicia en el Imperio Antiguo y consiste en consejos que en este caso le da a su hijo y sucesor, un viejo rey, constituyendo un verdadero testamento real. Su importancia radica en ser uno de los documentos que han hecho posible conocer la evolución histórica del primer periodo intermedio. Libro de los Muertos. Se conoce como una colección de hechizos que se incluían en las tumbas del Reino Nuevo y pretendían ayudar al difunto en su difícil camino al más allá y en el juicio de Osiris. Su origen se encuentra en los textos de las pirámides del Reino Antiguo. Estos derivaron en los textos de los sarcófagos durante el Reino Medio. El papiro, con las fórmulas adecuadas para ayudar al alma del difunto, se deposita junto a la momia en la tumba. En las aventuras de Sinué se relata en prosa y en verso cómo este personaje, tesorero del rey del Bajo Egipto, huye hacia el país de Retenú, en Siria, al creer que no ha sido de descubrir e impedir una conspiración contra Amenemhat. A partir de ahí, lleva una vida aventurera y heroica, por la que conseguirá riqueza y poder. En su ancianidad, regresa a Egipto, donde su valía y bondad son reconocidas por el faraón, que le premia con honores funerarios. El cuento de un náufrago se trata de una historia dentro de otra, ya que durante el regreso de un infructuoso viaje comercial, un marinero relata a un príncipe de Egipto su propio naufragio, cómo luchó contra una tormenta y cómo llegó a una isla en la que se pudo abastecer de todo lo necesario. A continuación, hablaremos acerca de la organización política. Así es, radioescuchas. Hoy venimos a comentarles sobre las tres formas diferentes en las que se regía el antiguo Egipto. Ellos tenían un gobierno teocrático, absolutista y monárquico. En el gobierno teocrático se refiere a que la persona en el poder tenía que ser el hijo de un dios o el elegido por Dios. Absolutista se refiere a que una sola persona gobernaba. Y monarquía, a reyes, por lo que el faraón era una mezcla compuesta de tres formas de gobierno. Algunos de los faraones que mencionaremos fueron de los más usados. Hatshepsut fue una mujer que se hizo pasar por hombre, lo que dio como resultado su gobierno de 20 años. Akenatón fue un faraón que prohibía a algunos dioses egipcios. La religión ha sido un factor fundamental de la cultura egipcia y es muy difícil de comprender. La religión egipcia era politeísta, pues tenían muchos dioses y además creían en cuerpos celestes, elementos naturales, animales, plantas y más. Antropomorfista, porque presentaba a los dioses con un cuerpo humano y cabeza de animal por lo general. Tenían cultos religiosos que consistían en ceremonias dedicadas a los dioses locales y nacionales. Hacían culto a los animales y también a los muertos porque los egipcios querían conservar las enseñanzas que tenían desde pequeños. A los dioses también se les conocía como divinidades sagradas. Entre sus divinidades sagradas más importantes se encontraban Amón de Tebas,
Ra de Menfis y Osiris, que se destacaba por ser la divinización del río Nilo y por ser el señor de la vida y la muerte. De acuerdo con la leyenda de Osiris, se creía que después de la muerte había una resurrección y que al preservar el cuerpo se podía ingresar al más allá. Esto hizo que los egipcios buscaran fórmulas o métodos artificiales para evitar que un cadáver se descompusiera. A este método se le conoce como momificación, que consiste en limpiar, extraer órganos, deshidratar, suturar, vendar y hacer otros procedimientos. Además, después de limpiarlo, se le colocaban algunos amuletos para protegerlo en su camino al más allá. También idearon construcciones para el resguardo de los cadáveres, desde sencillas tumbas en la arena hasta majestuosas pirámides e hipogeos, que eran construcciones subterráneas con techos abovedados. Ahora hablaremos un poco de la sociedad. La sociedad egipcia estaba dividida en varias clases sociales, entre las que había gran desigualdad. Los que estaban en la posición más alta eran los sacerdotes, los cuales pertenecían a una clase privilegiada y estaban encargados de los cultos religiosos. Seguidos por los escribas, quienes eran hombres de vasta cultura y se desempeñaban como administradores de Estado y del país, vigilando las construcciones, etc. Después se encuentran los guerreros, defensores del país y conquistadores de nuevos territorios. En penúltimo lugar, tenemos al pueblo, la clase social más numerosa, conformada por agricultores, artesanos y comerciantes. Y por último están los esclavos, prisioneros de guerra u hombres comprados. Además de esa división, los pequeños propietarios debían entregar la mayor parte de sus cosechas al Estado. La familia en la sociedad egipcia estaba basada en el matrimonio, y para ellos formar una familia era primordial. Ahora hablaremos sobre la organización económica. Lo que sabemos es que la base de la economía en Egipto era la agricultura. Entre su dieta destacaba el trigo, la cebada, el lino, además de algunas frutas como higo y granada. Tuvieron un gran desarrollo en la ganadería, crearon cabras y ovejas, de ellas extraían cueros y carne. Los egipcios eran grandes navegantes y lograron establecer contacto con varios pueblos. ¿Cómo qué pueblos llegaron a establecer? Según lo que yo sé, llegaron a establecerse en Palestina, Chipre, Siria y Somalia. He escuchado sobre el río Nilo. ¿Sabes qué es o qué significa? Bueno, el río Nilo era considerado un regalo para los dioses. Además, la tierra cultivada pertenecía a los faraones, o sea, su rey. Lo último que podemos mencionar es que los artesanos eran obligados a construir templos y fábricas de armas para su ejército. A continuación, les platicaremos acerca de lo que nos aportaron los egipcios. Los egipcios desarrollaron cosas de suma importancia en matemáticas, como por ejemplo la invención del signo pi, el uso del sistema decimal y las bases para el actual sistema internacional de unidades. También llevaron a cabo descubrimientos importantes en el área de astronomía, como el descubrimiento de Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, la invención del calendario gregoriano de 365 días, divididos en 12 meses de 30 días cada uno, la localización de los puntos cardinales y la invención del reloj solar y el de agua. También hicieron otros avances en diversas áreas, como la invención del carruaje tirado por caballos, las bases de la filosofía dieron origen al método científico, fueron los primeros en fabricar vidrio y finalmente, uno de los mayores inventos, la navegación a vela, que dio lugar a la creación de los barcos y botes modernos. Como podemos darnos cuenta, los egipcios nos dieron muchas herramientas básicas y aportes muy importantes, por lo que podemos decir que fue la primera gran civilización antigua en dar las bases o los primeros pasos para crear un mundo mejor y más desarrollado. Gracias por acompañarnos en esta emisión y nos vemos la próxima.